Ya. Dale. No estoy motivado hoy día. Para un chiste. ¿Cómo no haber ninguno? Es que... ¿Sabes que mi mamá no está comiendo? No está comiendo. ¿Por qué? Porque madre, solo hay una. Solo hay una. Hay una. Hay una. Sí. No, ahora lo entiendo, pero Me salió sin querer, me salió bueno. faltó la pronunciación. Si me decís solo hay una, ahí te entiendo. Solo hay una. Me dijiste solo hay una pronunciación. Solo hay una. Hay una. Hay una. Sí. ¿Qué tenemos para hoy? Hoy tenemos agüita, lo cual es bueno, por fin. Sí, hacía un poco de falta. Por supuesto. Sí, hoy día hubo mucho cliente también, hablamos harto, mucho audio, sí, y un poco con la garganta botada. Hablamos de Hegel, más encima. Hablamos muchísimo de Hegel. ¿Y por qué será? Porque yo creo que teníamos hace un ratito algo pendiente, que era esta comparativa entre el H400, los nuevos Hegel, bueno, nuevos desde hace un par de meses ya. Es que tenemos en mucha gente, porque Agustín tiene esto pendiente de como octubre. Octubre, sí. Claro que no teníamos el H400, teníamos uno y se fue en préstamo. Sí. Sí, es verdad. Pero volvió hace como una semana. Ya, ok, se lo sé. Claro, y obviamente la comparación que tenemos que hacer es justamente con el H600, que es el integrado de referencia Hegel. Y la pregunta del millón es, ¿vale la pena realmente gastarse esa lucas extra en H600 o puedes conformarte tranquilamente con el 400? Vamos a ver si cumple la promesa, que es alcanzar un poco la performance, el desempeño del 600 a menor precio. Veamos qué fue lo que pasó. Bienvenidos a Hi-Fi. Es complicado decir que algo suena bien o suena mal. ¿Cuándo es lo primero que escucháis? Bueno, acabo de escuchar primero la referencia que tenía de antemano, que es el H600, y literalmente la referencia de Hegel en términos de amplificación integrada. Y de inmediato tengo este sonido que caracteriza la marca, que es un sonido súper limpio, con unos fondos muy negros, muy controlado, con una respuesta de frecuencia súper neutral y muy detallado, sobre todo en la separación de capas, que es lo que le da el realismo y la naturalidad. La escena. ¿Cómo creció la escena? El dulzor del sonido es como más suave. El H600 de inmediato me da esta escena súper profunda y súper alta. Si le pudiera dar un número, diría que se siente, sobre todo con los parlantes bien ubicados, se siente como una escena de unos 2 metros de altura fácilmente, dependiendo de la grabación, obviamente. Y con una profundidad que me indica que el bajo está por lo menos unos 2 metros más allá de la pared que tengo enfrente. Tan sutil y preciso, pero presente. Podría escuchar esto todo el día. Muy esperable, PL300 de monitor con Hegel H400. No puede decepcionar. Pero tenemos que ver la comparativa todavía. Escuchando el H400, las diferencias es que en realidad es difícil un poco de definirlas, porque por un lado son bien obvias, notorias, y por otro lado parecen más bien insignificantes. Seguimos teniendo obviamente este sonido que es súper limpio, con estos fondos súper negros, nada de ruido. La escena... en comparación al H600 se empequeñece un tanto, no tanto al punto de notarse contenida entre los parlantes, pero sí se acerca un poco más, al menos en altura, al horizonte de la mirada en comparación al H600, que se levanta muy por encima de los parlantes. Acá se levanta levemente. ¿Cómo te fue? Bastante bien. De hecho, yo creo que un poco mejor que a ti, porque puedo escuchar un poquito más como siempre y partí al revés. Esa es la ventaja del tiempo libre. Tiempo libre. Recuerdo más o menos el concepto, pero no lo tengo tan claro. ¿Qué escuchaste tú? Yo partí con H600. Generalmente lo hago así. A ti te gusta partir de menos a más, 400, 600. Me gusta el 600 porque además tengo más referencia al 600 que el nuevo 400. Di la verdad, lo hiciste solamente porque yo hice 400, 600. Sí. Tenía que ser. Para molestar, obviamente. H600, sonido Hegel. ¿Qué más puedo decir? Digamos, sin hacer una comparación directa. Sonido ultra limpio, controlado y plano en la respuesta de frecuencia. Y sobre todo en el control de los woofers, con este factor damping que es altísimo, probablemente el más alto que haya. Es el más alto de la industria. Es el más alto de la industria, totalmente. Sin ir más allá, lo dicen Sí. los datos. Y con este track que probamos, que es el de Karen Mandler, Get the Flu. Karen Mandler y su gato se resfrían, literalmente. Es una historia muy entretenida esa canción. Sí. Yo nunca la he escuchado,
Me la puso Agustín en las canciones para escuchar. Bonita letra. Bonita letra, buen estilo, buen ritmo, yacera. Sí. El resfrío es peor que la tortura, como dice. Es que es muy cierto. Sí. Pero lo cierto es que está muy bien grabada y te permite hacer una buena comparación. Y de inmediato ya con el H600, a solas, sin comparar, se nota de inmediato esta escena que es muy grande, natural en el tamaño, que se extiende muy por arriba de los parlantes, en lo profundo, que te permite por eso mismo también notar cada uno de los elementos bien separados uno de otro, pero en una separación que se siente real. O sea, hay un aire entre instrumentos, entre elementos, la voz se distingue muy bien, y para qué decir el bajo, puedo distinguir cada una de las notas, la precisión en el ataque, los transientes bien dibujados. Es Hegel, totalmente. No es frontal, no es lo más vivo que hay, y ya hemos hecho esa comparación con otras marcas, pero es muy natural, muy limpio, y no podría pedir más, de hecho. ¿Y el 400? Cuando nos pasamos a 400, la diferencia fue notoria. ¿Notoria en qué sentido? A ver. Aquí estamos hablando de diferencias un tanto marginales, pero para los obsesivos como uno, no solo en la música, sino en el hi-fi, son diferencias marginales significativas de alguna manera. Tampoco diría que son tan marginales, la verdad. Es que son notorias. La escena se empequeñeció, es más pequeña, está más contenida dentro del marco de los parlantes y también en profundidad. Concuerdo. El bajo no es tan claro, y de nuevo estoy haciendo una comparación que digamos, si estuviera hablando solo del 400 y no comparándolo directamente con el 600, diría que tiene una claridad tremenda, pero en comparación con el 600 todavía le falta ese poquito más. Es que es un problema muy importante, porque yo lo mencioné cuando estaba escuchando abajo. Partí con el 400, lo cual es un punto de partida que ya es alto, ya lo escucha y uno puede mejorar mucho más que esto. Pero sube el 600 y puede mejorar, po. Ahora, no, lo de los bajos me dejaste cachudo, porque efectivamente la escena mejora mucho. La definición mejora. Sí. No te digo que un cielo a la tierra, pero mejora. No lo voy a discutir. La imagen mejora. Sí, pero Sí. los bajos yo creo que son más contundentes, son más táctiles, si tú quieres. Puedes sentirlo, si tú quisieras incluso suficientemente redondos como para poder tomarlos. Sí. Pero no sé, ese es súper definido. Pero me pasó algo con el H400. Es que pareciera ser en general que satura un poco más de color todo. No quiero decir que modifique el tono en general de la música, sino que pareciera estar todo un poco más al frente que el H600 en comparación. Y por eso el bajo se nota un poco más pesado. Igual, muy controlado de todas maneras, y por eso es difícil hacer esta comparación, es muy controlado, pero se siente un poco más pesado y te da la sensación, por consiguiente, que el H600 tiene un bajo que deja respirar un poco más al resto de los elementos sonoros. Yo te lo voy a explicar un poco más simple. El H400, al compararlo con el 600, suena un poco más áspero, como una lija. Pero una lija finita, pero un poquito más áspero. Sí. Mientras que el 600 es lija de agua. Suave, una lija de agua suavecita, corre solo, no te raspa los dedos, tiene esa pureza adicional que nunca te vas a dar cuenta que existe hasta que lo comparas. Es el tema. No, tal vez de repente nos resulta más fácil hablar, no en términos absolutos, pero sí de hablar del carácter de ciertos amplificadores parlantes sin hacer la comparación directa. Acá, claro, uno podría pecar un poco de injusticia de repente diciendo que el H400 no tiene esto que el H600 sí, pero es una cuestión que hay que hablarla en perspectiva totalmente. Correcto. Porque es esta diferencia pequeña. Y la otra diferencia, pequeña gran diferencia que noté, es las frecuencias altas, que en el H600 pareciera haber como una especie de halo de mayor aire rodeando cada uno de los elementos. Y por esa misma razón los separa y los pone en un tamaño mucho más natural que el 400. Pero de nuevo, algo que solo se puede percatar en comparativa. En comparativa, claro. Me parece necesario contar un poco cuáles son las grandes diferencias en términos de construcción también, del H400 con el 600. ¿A ti te gustan estas cosas? Me gustan, pero encuentro que es necesario decirlas porque, digamos, estamos desembolsando una cantidad considerable. Vamos. Entonces, y eso es lo que hace la diferencia también. Tenemos, por ejemplo, el H600 que tiene una construcción completamente de aluminio versus de acero el 400. El aluminio es menos resonante que el acero. Okay. Y como sabemos, mayor resonancia, mayor vibración se traduce ruido. Mayor ruido, sí. Las patas
que también hace una diferencia, algunos lo sabemos o lo creemos. No es creerlo, es comprobado. Hay marcas que se dedican a esto. Sí. Por ejemplo, en H600 también son de aluminio, o sea, vienen como parte del chasis, Claro. versus las de goma del 400, y ya diferencias más importantes en la construcción interna. Una de las razones por la que el 600 es el integrado de referencia Hegel, no solo porque es el tope y el último que hay, es porque también cuenta con el control de volumen del P30, del preamplificador P30A, a diferencia del H400. Preamplificador premiado, por cierto. Además, y si bien las secciones de conversión digital análoga son bastante similares, en el H600 tiene secciones separadas y aisladas una a otra por cuestiones de interferencia, etc. O sea, todo eso va sumando a una diferencia. ¿Para qué decir también la diferencia en potencia? Tenemos 303 watts aproximados en el 600 versus los 250 del 400. Y finalmente volvemos a lo que conversamos al principio. Son cosas pequeñas, pero te marcan la diferencia y hacen que uno pueda percibir esa extra dedicación. Entonces la pregunta que nos convocó, mi querido Agustín: ¿cuál te llevas? ¿Por qué? ¿Y vale la pena la diferencia? Y agregaría una tercera pregunta. Fueron 4, eso serían 4. Bueno, una cuarta entonces, o una quinta o una sexta, que sería: cumple la promesa, y una de las razones por la que Hegel sacó el H400, de darte gran parte de la performance del H600 a mucho menor precio. Sí. Partiendo por la primera, mi favorito el H600, de todas maneras. Tiene buenos gustos. Lo sé. No hace falta que lo diga. El H400. ¿Vale la pena la inversión, el paso al H600, digamos, la mayor inversión en términos de en términos plata, económicos? Claro. Yo creo que sí. Para mí sí. Si tuviera la plata, sí. Totalmente. Porque, de nuevo, cuando ya eres, primero, amante de la música, ya eres un audiófilo con cierta experiencia y cada una de esas pequeñas mejoras hace una diferencia realmente significativa para ti, sí. Totalmente vale la pena. ¿Cumple la promesa de darte mucho del desempeño del H600 en términos de fineza, control y escena a un menor precio? Sí. Por eso mismo decimos que las diferencias son notorias, pero no chiquillas. Mira, yo, a diferencia tuya, no lo diría al audiófilo, porque yo no me considero audiófilo, pero disfruto ese Hegel de una manera. Sí. Es para quien aprecia la música. Y como secundario, el factor económico. Si bien, declarándome no audiófilo, no estaría dispuesto a gastar más de X cantidad de plata, bajo mi presupuesto. Pero considero que el salto del 400 al 600, económicamente, para alguien que le gusta la música sin ser audiófilo, vale la pena. Porque yo no podría, yo en mi lugar, si escucho 400 y 600, no podría irme para la casa con el 400 sabiendo la diferencia que estoy perdiendo con el 600, que no es tanta, no es cielo a la tierra. Después de haber escuchado. Pero es lo suficiente como para que te quede el bicho. Lo suficiente como para saber, el saxo estaba ahí. Yo ahora no lo tengo, pero estaba. Y que esa es la sensación de estar ahí. Justamente. Sobre todo con el H600. Entonces te quedas con él. H600. De todas maneras. H600. Sí. Por supuesto, si no estás de acuerdo con las elecciones de Agustín, o quizá mía, te invito a probar estos equipos en tu casa. Consulta por nuestro servicio Hi-Fi en casa. Porque Hi-Fi irá a tu casa, probará esta diferencia con tu equipo con el Hegel y por supuesto hará que tomes la mejor decisión dejándolo instalado aquí como que no pasó nada y nadie se dará cuenta. Pero si no, si quieres hacer la prueba en nuestra tienda, y podemos participar si quieren, porque me encanta escuchar esto. Estas pruebas son entretenidas, así que nos avisan. Sí. Y pueden venir y rebatirle a Iñaki el que sea audiófilo o no. Ya eso para otro video. Puedes venir y visitarnos en Jorge VI 111 Las Condes, a paso de Metro Manquehue. Como siempre, lo esperamos y nos vemos.